parecerán ya hechos consumados, pero yo creo que es bueno hacer la reflexión. Como todos sabéis, está en un cambio de paradigma en el modelo de la comunicación y de cómo estamos recibiendo los usuarios esa comunicación. Estamos invadidos por tecnología, estamos invadidos por un montón de información y eso es un cambio que ya no tiene vuelta atrás. ¿Y qué significa esto para las empresas? Que ya no hay opción, ya no puedes estar ajeno a esta evolución, a esta transformación digital que se está dando, ¿no? Porque ahora ya esa transformación nos ha convertido en extensiones de nosotros mismos. Es un poco fuerte, pero seguramente es lo que está ocurriendo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Tenemos un reto, todos como organización, que es cómo intentamos activar y sacar provecho de esta transformación digital, que como les decía, ya no es una opción. Hay que estar inmersos sí o sí. A partir de ahí, he sacado unos datos de un estudio que me pareció muy interesante, de cómo se gana en este nuevo contexto, en esta nueva tesitura, cómo se conquista el cliente. Es un estudio que hizo el Forrester para Experian y básicamente he sacado unos datos importantes. El primero, que el reto principal es cómo captar el dato y luego cómo capitalizarlo. No sirve de nada tener un montón de posibilidades ahora mismo que ya nos procura la tecnología si no somos capaces, inteligentes, conociendo el contexto al cliente y el producto, de capitalizar esos datos, ¿no? En esta encuesta, que se hizo a empresas relativamente grandes y se preguntó solamente a lo que ahora se denomina en inglés, que yo no lo conocía, C-Level, es decir, todos los puestos que empiezan por C, el Chief Operator, el Chief de Comunicación, el CEO, todo eso lo están dominando C-Level, yo no lo conocía, como decía. Hay un dato que es aplastante. Cuando se les pregunta directamente cómo es la experiencia del cliente en los canales digitales, el 70% de estas organizaciones asevera y dice que es ineficiente. Hay organizaciones grandísimas y directivos de alto nivel. Otros datos que también me parecieron relevantes para explicar. Dicen también a esas preguntas, las respuestas son muy contundentes. El 36% dice que nuestros datos de clientes son exactos y están disponibles en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que dos terceras partes no concuerdan con esa aseveración. Es decir, están muy alejados todavía de ese aprovechamiento de los datos. Nuestro negocio entiende completamente el impacto en la experiencia digital. De nuevo, solamente una tercera parte. En general, todos necesitamos entender mucho mejor lo que está ocurriendo y sacar un montón de conclusiones para luego poderlas aprovechar y crear un valor que ahora mismo nos está dando. Muchos de los grandes anunciantes, como decía, están todavía inmersos en ese proceso de transformación digital. Vicente, por favor. No sé, ha salido reflejado hace muy poquitos días en la prensa un parámetro digital que se hace para ver esa temperatura del mercado español, qué está pasando y cómo se está cociendo esto que estamos comentando ahora de la transformación. Es un estudio que hace la EA en colaboración con INSTI, con el Instituto INSTI, y entonces las cosas más importantes que salen a reducir son que casi el 85% de las empresas ya cuentan con un equipo específico, no está mal. Un 74% tiene, cuando no, el departamento digital no existe, se ocupa el departamento de marketing, y seguramente donde vemos aquí todavía lo que nos queda de trayecto es que la antigüedad de esos equipos son muy jóvenes. Como veis en los datos, solamente una cuarta parte de esos equipos digitales tienen más de 10 años de expertise. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Que es una conclusión que os hago yo ya. Está ocurriendo que hay gente muy especializada en digital, gente con poca experiencia seguramente en otros aspectos de la vida. No solamente ya de conocimiento del producto, de lo que está pasando en su casa, sino incluso hasta de conocer el mundo, de conocer lo que está pasando en un contexto más amplio. Ahora mismo tenemos esa disyuntiva, con lo cual podemos esperar durante unos años para que esa gente joven tome las riendas y de verdad alcance el poder, pero conociendo no solamente la parte más técnica, sino la parte también de estrategia, que es lo que creo que está pasando ahora. Una falta de estrategia en algunos de los procesos, porque estamos dando demasiada importancia a la microtáctica. Estamos en un laboratorio y se nos olvida que sin estrategia esto no conduce a nada. ¿Hacia dónde vamos? Predicción y anticipación. Pues está claro que el valor de la publicidad programática es en aprovechar todas las señales que van dejando los usuarios. Eso es ahora mismo básico. Os voy a contar una anécdota que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, que pasó en una empresa que se llama Targeting. Es una empresa que por su nombre ya indica
que es un comercio electrónico de Estados Unidos, y empezaron a trabajar con datos y con reclutando estadísticos para analizarlos y ver cómo podían mejorar sus procesos y, en definitiva, cómo podían vender más. Entonces, se dieron cuenta, analizando cómo estaban comprando algunas personas, vieron que utilizando 25 productos que se compraban casi de golpe y en muy poquito espacio de tiempo, había mucha posibilidad de que esa persona, esa mujer en este caso, estuviera embarazada. Entonces, cuenta la anécdota que un padre fue a una tienda física, porque tal que también tenía física en Estados Unidos, a reclamar que cómo le estaban mandando a su hija cupones de descuento para pañales. Bueno, pues le pidieron perdón, disculpas, seguramente habrá sido un fallo estadístico, esto estadístico, joder, no tiene ni idea. A los 3 días llamó el padre diciendo que perdonen, que es verdad que su hija está embarazada. Estas cosas ya están ocurriendo. Es una predicción y ya no es un tema, por supuesto que hay probabilidad, y podía haber ocurrido que no fuera así, pero cada vez más, con 25 productos, la propensión a acertar es muy grande. Y eso es un tema muy importante. Se me olvidó antes contaros otra anécdota que creo que ilustra muy bien el paradigma. ¿Dónde estamos? Hace unos días, además me impactó bastante, algunos de vosotros seguramente habéis escuchado ya esta referencia. Hay un país, que es Dinamarca, que es verdad que los nórdicos siempre están muy avanzados, empezaron a enseñar las piernas antes y ahora van a sacar una embajada digital. Es una embajada que el embajador va a tener rango de embajador. Es una embajada para lidiar y gestionar los asuntos con las grandes compañías que todos conocemos, los Google, los Facebook, es decir, esto es muy importante, aquí no hay vuelta atrás. Os voy a poner un ejemplo, ahora mismo ya el valor que tiene bursátil compañías como Google o Apple, en este caso Google, en algunos países, que a todos nos parecen países medios, como Argentina, donde el Producto Interior Bruto de Argentina está en unos 600.000 millones de euros y el valor de Google es de 800.000 millones. Seguramente en unos años Google superará el valor del Producto Interior Bruto español. Eso es otro hecho irrefutable. Dentro de ese contexto, vamos a hablar ya un poquitín más en concreto del ecosistema de la compra programática. Yo creo que seguramente habréis visto este esquema, que en principio puede parecer algo complicado, algo complejo, pero que luego no es tan difícil de obtener información, conclusiones. ¿Hace frío o calor? Para las chicas, ¿no? Hace viento. Hace viento. Huracanado. ¿Mejor así, Rosa? Pues no lo sé, si ahora podemos decir fuera que... Sí. Es que los chicos tenían calor. Jorge, eso que acabas de llegar, ¿te importa decir que apagues un poco al aire? Gracias, Jorge. La confianza. Bueno, quiero empezar a decir que esta slide que estáis viendo aquí, ya un miembro de la compañía... Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Buenos días. La hizo hace 4 años, es decir, esto que estáis viendo aquí que nos parece todavía bastante moderno, que tiene componentes que todavía se están hablando y que incluso estamos desentrañando algunos, cuáles son los matices, cuáles son los beneficios que pueden aportar. Esta diapositiva hace ya 4 años. Al final es muy fácil. Una demanda, una oferta, hay unos datos, unas empresas tecnológicas que aportan un montón de valor, pero que no dejan de ser, digamos, como las enzimas en un organismo, que aportan mucho valor, pero no son la base de que funcione nuestro organismo. Y luego, pues tenemos el exchange, que es el que hace, el que cortocircuita todo para poner la demanda y la oferta. A partir de ahí, en este diagrama hay un montón de interacciones, pero el flujo en sí no es complicado. Aquí lo que hay que entender es la estrategia. Y la estrategia no se entiende solamente mirando a este diagrama, se entiende sabiendo qué beneficios les puede aportar a un cliente, empezar a trabajar de la estrategia y ir descendiendo, y luego llegar, en este caso, en última instancia, a una compra donde los datos tengan relevancia y puedan dar una pátina de valor a todo lo que estamos haciendo. Pero es muy importante la estrategia. Aquí la labor de consultoría, donde os anticipo ya que nosotros nos queremos posicionar, ese asesoramiento a los clientes, ese asesoramiento donde estamos viendo y queremos conocer lo que hace, cuáles son los problemas que tiene un anunciante en su quehacer diario, cuál es el producto, cuál es el valor que concede a los usuarios. Todo eso no está aquí puesto. Esto al final es el campo de juego. Pero dentro del campo de juego, Simeone, soy de la Leti,
tiene que dar las enseñanzas y tiene que decir al equipo cómo se tiene que mover. Eso no está aquí. Esto al final es la táctica y la tecnología, que es un poco el resumen que os quería hacer. Es importante, pero no es el valor más importante. ¿Vale? ¿Quiénes somos? Como habéis visto, nos llamamos Programmatic. Es una compañía donde algunos de los socios tenemos ya cierta edad, aunque no lo parezca, pero tenemos cierta edad. Y nuestros objetivos son bastante claros. Queremos ayudar a las marcas, como decía antes, a entender el ecosistema. Sin entender el ecosistema, pues yo estoy viendo ahora, no voy a poner ejemplos, pero gente muy jovencita en algunos trading desks de las agencias que sin saber prácticamente qué producto es, el contexto en el que está, cuál es la competencia, se ponen a trabajar mandando compañías de la SAP, que por muy sofisticado que sea, no tiene y no conoce el valor que representa ese anunciante, no lo conoce. Eso es un fallo. Esa estrategia es la que nosotros queremos ponderar. Queremos definir y aconsejar la mejor manera para que el anunciante aproveche la compra de audiencias. Eso es básico. Sin ese conocimiento sería imposible hacerlo. Y por consiguiente, la inversión sea más eficiente. Y luego, ¿cómo se plasma todo esto? En un modelo de atribución. El modelo de atribución está hablando mucho. Se habla de una manera rimbombante, el modelo de atribución. El modelo de atribución lo que hay que hacer primero es entenderlo. Y un modelo de atribución seguramente no sirve ni siquiera para todos los anunciantes. Hay que definir primero la escala, hay que definir que hay valores detrás. Y el modelo de atribución se hará si creemos que con eso va a ser más eficiente, ¿vale? Pero no en todos los casos se debería hacer. Aunque es verdad que con un modelo de atribución bien hecho y partiendo de abajo arriba, se pueden sacar conclusiones muy interesantes que al final, de nuevo, contribuyen a la construcción de objetivos. No nos engañemos. Aquí estamos todos para hacer negocio, para ayudar, para consolidar los productos, para retener a los clientes y para, bueno, en definitiva, que el cliente esté más contento, pero también la compañía saque más réditos. ¿A qué dice nuestra compañía? Pues lo más importante, la transformación digital es ahora mismo importantísima y es transversal. Es decir, está impregnando no solamente los departamentos de marketing y de publicidad, sino que al ser transversal está inundando de información todos los departamentos. Es decir, ningún departamento se tendría que quedar fuera. De hecho, yo creo que incluso me parece que en algunas compañías medianas, algunas de estas reflexiones y decisiones las tendría que tomar la cúpula y no se está haciendo. Yo creo que eso es un error, porque la cúpula es la que tiene la estrategia. Si vamos a la táctica, como os decía antes, seguramente perderemos muchas cosas por el camino. Y sí, podemos hacer una campaña seguramente interesante, atractiva, pero se quedará en eso. Nuestros servicios son entonces muy claros. Queremos aportar consultoría de negocio, no solamente de lo que es el espacio programático. Queremos ser consultores tecnológicos, porque como decía antes, la tecnología influye decisivamente, por lo más importante, pero influye. Con lo cual, el tener una infraestructura que se adecue al cliente, al anunciante, es lo más importante. No en sí la tecnología que se escoja. Y luego, hablamos de publicidad programática. Desde luego, todo eso tiene que plasmarse en una publicidad programática que sea inteligente, atractiva y con mucha innovación y creatividad. Sin esos parámetros no podría ser. Todo eso, al final, ¿a qué conlleva? A tener soluciones que os ayuden, como anunciantes, a establecer una mejor relación con el usuario, con el cliente, que de eso se trata, el mantener y retener a los clientes. Uno de nuestros pilares, yo diría que son dos: transparencia y control. Esta no tenía la foto de Débora y esta es una vecina mía de Contra. Esta señora, no tengo el gusto de conocerla, es la directora de la Asociación Británica de Anunciantes. Y bueno, dice cosas muy claritas, ¿no? Entre otras cosas que la transparencia es un factor clave y que ahora mismo, y lo dice en Inglaterra, yo pensaba cuando leí la frase, joder, esta porque no vive en España. La transparencia, de luego, no es una de las cosas con las que nos tenemos que enorgullecer. Y aquí ya no quiero hablar de quién tiene problemas, el problema de uno, de otros, porque todos yo creo que hemos contribuido a esa falta de transparencia. Todos. Yo he trabajado mucho tiempo en los medios y me siento culpable de parte del problema, pero es una realidad. Y nosotros queremos empezar a cambiar las cosas. Sabemos que es difícil, nosotros no pretendemos cambiar la cultura del país, pero sí creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera. Eso para nosotros es muy importante. El otro pilar sería el control, y el control yo creo que es muy importante porque me da la impresión de que muchos anunciantes están dejando en manos de terceros, y digo de terceros de una manera muy eufemística, la labor que seguramente ellos tendrían que empezar al menos a controlar, a digerir y a gestionar, aunque luego la táctica se la hagan otros.
La estrategia como pilar, lo que os decía antes, la parte más importante para poder crear una estrategia eficaz y eficiente es la visión transversal del ecosistema. No nos quedemos en la táctica, por favor, vayamos, que llevemos un poco la visión, tengamos una visión más central y de esa manera podremos luego hacer una compra más efectiva. La compra programática, que es lo que todo el mundo habla, no deja de ser el último apéndice de lo que tenemos que pensar cuando empezamos a trabajar en estos sistemas. Antes que hay una frase que quería comentar, perdón. Aquí algo que me parece interesantísimo. No todo lo que cuenta puede ser contado y no todo lo que puede ser contado cuenta. Yo creo que la frase, si la reflexionáis, es muy importante desde el punto de vista de cómo están gestionando ahora mismo los datos. Por cierto, es una frase que se atribuye a Albert Einstein y parece ser que no era de él. Pero es una frase que refleja muy bien y condensa lo que estamos aquí contando. Otra, dentro de la estrategia como pilar, una cosa que yo soy especialmente pesado, pero me parece que tenemos un déficit clarísimo, que es cómo, y no solamente ocurre en España, ocurre en muchos países, cuando pensamos en cómo impactar de la manera más adecuada, en el contexto más adecuado, a un posible cliente o a un cliente, o a un usuario en definitiva, se nos está olvidando que el mensaje tiene que ser también personalizado y único. No lo estamos haciendo. Es verdad que hay muchos problemas, recursos, seguramente también inversión y más creatividad, pero ya hay un montón de herramientas que están a nuestro alcance y sin embargo están totalmente desalineados. Lo que es esa hipersegmentación que ahora tenemos posibilidad de hacer, con una falta de creatividad asombrosa porque estamos mandando el mismo mensaje a la mujer que tiene 45 años, que vive en Huelva y que tiene 2 hijos, que al usuario que nos está viendo en Inglaterra se quiere comprar un coche y tiene 5 hijos. No tiene ningún sentido, pero eso está ocurriendo. Esto seguramente sería, lo vamos a ver en el debate, no quiero hacer más mención aquí, pero sí que yo creo que es algo que tenemos que empezar a pensar. Hay un montón de herramientas que ya nos permiten hacer una labor creativa mucho mejor de la que estamos haciendo. Y para resumir, la publicidad y sobre todo la parte programática está impregnada, como decíamos antes, de tecnología, de técnica, pero joder, pero no la presión. Sin la parte emotiva, sin la parte de ese contenido que nos lleve, la publicidad pierde su valor. Esa parte de arte, yo creo que la estamos perdiendo. Nos hemos empeñado, que sí, todos los valores que estamos viendo aquí, que tiene la publicidad programática, por supuesto, pero mandemos un mensaje, no olvidemos que el mensaje nos tiene que sentir y que eso es, al final, la palanca que nos tiene que mover a actuar de una dirección a otra. Eso no lo estamos consiguiendo. No, perdona. Me gusta hablar. ¿Qué significa eso, como les decía? Que la actividad programática debe llegar al usuario correcto, lo estamos consiguiendo, en el momento oportuno lo estamos consiguiendo, pero con el mensaje acertado. Esa parte de la ecuación es ahora mismo la que nos está fallando. Y una sugerencia que me permito hacer a los anunciantes, y no solamente desde el punto de vista de la creatividad. El dato debe servirnos para ser más creativos, no solamente pensar en el dato como tal, para segmentar. Se puede ser mucho más creativo, mucho más innovador. Es mejor hacer a lo mejor 500 segmentos intentando innovar que no ir a 2 segmentos, porque como soy de automoción, pues cojo el segmento que me ofrece el DSP, el segmento de automoción. Joder, pues con eso no vais a llegar muy lejos. Y al final, de nuevo, y esto desde el principio de los tiempos, el cliente es el centro de todo. Creo, de verdad, que se nos está olvidando. De nuevo estamos en nuestro laboratorio, ver cómo segmentamos, ver cómo intentamos impactar en ese momento adecuado, con el mensaje más correcto posible. Y creo que se está olvidando que al final tenemos que hacerlo de una manera que el usuario, el cliente, se sienta protegido, pero a la vez le estemos impactando de una manera mucho más adecuada. Tenemos que optimizar el planteamiento digital. Porque los modelos, además, tradicionales están bajo amenaza. Siempre estarán ahí, pero tenemos que empezar a pensar que ahora mismo el cliente lo tenemos ya prácticamente en todas sus edades, todas sus vertientes ya en el ecosistema que antes estábamos definiendo. La innovación es muy importante, pero tenemos que pensar y tenemos que anticiparnos en ese consumer insight, que para definirlo es lo que está pensando, que tiene en su cabeza ese usuario, ese posible cliente, y nosotros tenemos que intentar sacarlo impactando de la mejor manera posible. A partir de ahí, esto nos hará ganar, servir y retener a esos clientes. De nuevo, el cliente es centro de todo, existen 3 acciones clave para lograr tus objetivos.
construir una visión integral del cliente, es decir, el cliente no pertenece a un segmento y ahí nos olvidamos, lo tenemos en segmento cautivo. No, no, no. El cliente hace muchas cosas en Internet, fuera de Internet, en la parte offline. Todo eso es importantísimo. Por eso hay que buscar el equilibrio. Es un error ahora mismo pensar que vivimos en el mundo de Yuppie y como somos de online, tenemos la vida asegurada y que eso es... No, no. Existe también y ya no hay diferencias. Ya no hay on versus off. Esto es un todo. Y tenemos que pensar de nuevo en la integridad. Eso es importantísimo. Y luego hay que romper los modelos tradicionales, esto en algunos casos, porque hay que ofrecer un servicio diferente a los clientes que están en la parte online. Diferente, he dicho. Diferente, pero no distinto. Voy a presentar ahora algo que seguramente en sí mismo podríamos pasarnos pues una sesión entera intentando digerir esta información. Al final el usuario es el centro, pero está acompañado de una trazabilidad que ahora mismo es factible. A partir de ahí, pues el usuario le tenemos impactándole en display, en vídeo, en afiliación. Es verdad que en display, vídeo y afiliación lo podemos hacer de una manera desde el servidor donde podemos recoger mucho mejor esos datos. En SES y en social también impactamos de una manera diferente. Y como veis, pues la parte del management, como os decía, y he anticipado, display, vídeo, afiliación, sus diferentes modelos, diferentes canales, branding, performance, con el video stream, con el outstream, es más fácil, de tener una analítica web directa porque desde la server eso se puede hacer. La server es algo que no es nuevo, de hace mucho tiempo, y en otra parte, pues digamos que era más complejo el extraer los datos. Eso, con el modelo de atribución, que es el resumen y el pilar de todo este ecosistema, se puede conseguir, porque, como veis, el flujo de los otros canales no de atribución es directo. A partir de ahí, hay una interacción entre el server y el modelo de atribución por el DMP, que sería el aglutinador de estos datos, el que los clasificaría, el que haría más homogéneos sus segmentos y al que luego le genera valor, porque como veis, distribuye otra vez todo el sistema, todo el flujo. El CRM, muy importante. El CRM ahora mismo, seguramente muchos no es fácil, pero está separado del ecosistema. Lo tenemos bueno, tenemos un CRM, ya tenemos un DMP. ¿Qué hacer? Eso es algo para unir porque hay que cerrar el círculo. Eso es factible, se puede hacer. Y no solamente, además, hablamos de la parte online, hablamos también de la parte offline. Como veis, eso al final se retroalimenta con la analítica web. Y entonces aquí hablamos ya de la gestión de los datos. Es una parte muy importante, que todo el mundo habla de la importancia de los datos, pero que solamente hablar de la importancia de los datos se ha comido, lo que decíamos antes, la estrategia, y que los datos son un vehículo para llegar a nuestros objetivos. Entonces, la reflexión que hay que hacer aquí es que los datos son importantes, pero que a veces es más importante empezar a establecer parámetros más pequeños, pero que sean una muestra suficiente de un gran universo, antes que empeñarnos a tener un montón de datos que no sabemos ni siquiera gestionar y que no nos llevan a ninguna conclusión, con lo cual eso nos incapacita. Eso es algo que cada cliente tiene que valorarlo y tiene que hacer pues, un equilibrio entre lo que denominamos Small Data y Big Data. El Small Data, os diría que como definición, hay varias definiciones que he encontrado en Internet, pero sería, digamos, los datos que están más a manos, que incluso los clientes que no son muy grandes en las organizaciones tienen, que no están en un servidor remoto, no hay que irse a un servidor, no, es algo que es cotidiano, es accesible, que podemos trabajar con ello. Es un tema que seguramente se le puede sacar mucho más provecho de lo que estamos haciendo todos. No tenemos... Jaime lleva mucho tiempo trabajando en el sector, básicamente en investigación, y desde hace ya 7 años que está trabajando como en Comscore, que es el director general de España y algunos países más, ¿no? Desde la antiguo Imperio Romano. Pues Jaime va a moderar la reflexión que vamos a hacer. Alejandro le conozco hace poco, trabaja en MAU y bueno, pues está en el jefe digital y se ocupa de todas las relaciones, en este caso con proveedores y con clientes de MAU. Rosa Margarit la voy a presentar, perdóname, por lo que fuiste que pone. Rosa
ha trabajado mucho tiempo en los medios. Rosa estuvo ¿cuántos años en Procter? Perdona la pregunta. Y trabajó, bueno, como responsable de medios, con lo cual su experiencia creo que puede ser muy útil y yo creo que nos viene muy bien para intentar volver un poco a las raíces, que eran todos los mensajes que queríamos dar, de no estar en el laboratorio de lo que es meramente tecnológico, sino aportar ideas de la estrategia, porque si alguien entiende de estrategia los planteamientos de medios es Rosa. Eduardo, un clásico del sector. Eduardo es, yo lo defino como el maestro de los expertos, el maestro en investigación en España. Lleva mucho tiempo trabajando en el sector, en diferentes agencias, y hace tiempo, bueno, pues lleva ya bastante tiempo en el grupo Policis. Hilde, director digital de Samsung, yo creo que también seguramente algunos le conoceréis. Director de medios. De medios, perdonad. No sé cuánto llevas en Samsung ya, Hilde. 2 años. 2 añitos. También trabajo en agencias, con lo cual tiene esa posibilidad de hablarnos desde el punto de vista de las agencias, pero también desde el punto de vista de los anunciantes, ¿vale? Pero de digital no sabe, con lo cual no te puedo hablar. Pues nada, tomad asiento, Jaime lo va a moderar y yo ya le dejo ahí la palabra, Pues muchas gracias y buenos días a todos. Perdonad, que se me olvidaba que tenemos una cosa importante. Nos ha dado de baja en el último momento Juan Carlos Muñoz, que si os acordáis estaba en la invitación, y le vamos a sustituir por Javier. Javier es socio de Bonamati y una persona que yo siempre le clasifico, una persona muy joven, pero que tiene suficiente experiencia y madurez para elegir un proyecto tan importante como el que pensamos sobre ese programa. Me ha sacado a última hora para que os aclare que el de la última diapositiva es el CEO de Zapo, porque no os he informado antes de el capote.